Hola a todos y a todas. Bienvenido entonces, me imagino, a esta primera jornada del Comercio se levanta, que organiza, por supuesto, la Cámara Nacional de Comercio con sus instituciones amigas. Como les contó la Ignacia, mi nombre es María Jesús, soy abogado de la Universidad Católica y LLM de la Universidad de Chicago, pero quizá más importantemente, soy una apasionada y enamorada de los temas de emprendimiento e innovación social. Quizá es coincidencia o no, que en particular soy una fan de los temas de emprendimiento e innovación social porque estoy casada hace 7 años con un emprendedor. Así que, de cierta manera, solidarizo con estos últimos meses que imagino que han sido difíciles para ustedes, y también, de cierta manera, de corazón, espero que toda esta jornada de reflexión y de aprendizaje que vamos a tener el día de hoy, de verdad que pueda ayudarlos. A mí siempre me gusta creer que hay como una triada o 3 principios vectores en el emprendimiento, que es crear, creer y crecer. Yo estoy segura que si ustedes están acá compartiendo hoy día con nosotros es porque ya resolvieron la primera patita de este asunto. Cada uno ahí ha creado su propio negocio, emprendimiento, o se ha transformado en un experto prestador de servicios. Y creo también de que si ya están acá, han cumplido en parte con la tercera patita, que es el crecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay circunstancias en la vida que nos hacen flaquear o temblar el creer. Y nuestra labor hoy día, de todas las que venimos a asesorarlos y ayudarlos en el día de hoy, es de verdad poder ayudarlos en la medida de lo posible a fortalecer ese creer, a poder darle herramientas concretas que les sirvan en este proceso de seguir creyendo en su proyecto, aunque las cosas parezcan difíciles. Les tengo que confesar también de que le pregunté a mi marido, le pedí ayuda, de qué creía que tenía que hablarle. Mal que mal, él es el emprendedor de la casa y yo simplemente he sido una empleada no muy valiente toda mi vida. Le dije, oye, acá son todas personas mucho más valientes que yo, aperradísimas. ¿Qué crees que les va a poder interesar? Y él, en su modo muy particular de hablar y sin siquiera levantar la vista del celular, me dijo: mira, Tuti, hagas lo que hagas, no hagas eso que tú sueles hacer. Y yo como, ¿perdón? Y después me di cuenta y le dije, sí, es como un defecto profesional que tenemos los abogados, de tratar de atiborrar a nuestros interlocutores de información, de citarles 1001 artículos de ley y prácticamente de no dejarlos muy satisfechos sus necesidades concretas. Y desde esa perspectiva es que le prometí a él y me prometí a mí misma que hoy día íbamos a tratar de hacer algo más entretenido, algo más dinámico y algo que ojalá tuviera una practicidad para ustedes más allá de aprenderse de memoria un par de siglas y un par de artículos de ley que claramente no tienen mucha efectividad práctica. ¿Qué vamos a hacer hoy día entonces? Bueno, como les contó Ignacia, este es un módulo dedicado a tributación, es legal tributario, pero tiene como 3 submódulos, digamos, o 3 grandes temas que vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un repaso general legal tributario de emprendimiento, que creo que es algo muy necesario. Yo en mis tiempos libres me dedico a hacerle mentoría a emprendedoras, mujeres, y me he dado cuenta de que muchas veces la ayuda que necesitan, por supuesto que no es solo tributaria, sino que también es un poquito más transversal, es como un paso más atrás, es algo más relacionado con el modelo de negocios que ustedes están emprendiendo y cómo calza eso con la perspectiva tributaria y legal, de la cual nosotros quizá tenemos un poquito más de experiencia. Así que vamos a hacer un barrido por los principales temas que tocan a los emprendedores y ver si de repente surgen dudas o quizá algo que no hayan escuchado antes y que se dieron cuenta de, eso es súper importante para mí, etc. Segundo, vamos a hacer también un pequeño barrido por las medidas que se han hecho disponibles desde la perspectiva del gobierno y desde la perspectiva de entidades privadas para los emprendedores en estos meses de incertidumbre. Estas medidas, o más bien la necesidad de hablar de estas medidas, nació una inquietud propiamente mía, que también tratando de ayudar a la pyme familiar, me di cuenta de que la información estaba sumamente desperdigada.
Habían, por supuesto, que muy buenas intenciones de todas las personas y entidades públicas y privadas que ponían a su disposición beneficios para las pymes, pero la verdad es que, al menos a mi modo de ver, no había ninguna entidad que centralizara esta información. Entonces, quería contarles de la información, al menos que yo he podido conocer, y a ver si de repente, no sé, algo que les sirva y de lo cual desconocen. Y tercero y último, que es un poco más mi área de expertise o de lo que también nos atañe, vamos a hablar de las medidas tributarias que se han hecho disponibles en estos últimos meses para paliar con las circunstancias. Vamos a hablar de paquetes de medidas que ha desarrollado el Servicio de Impuestos Internos y que ya están vigentes, y vamos a hablar también de un proyecto de ley que salió el martes publicado. Entonces ahora ya va a entrar en vigencia próximamente, y vamos a hablar también de ese paquete de beneficios. Y eso, así que démosle. Muchas gracias. Me pasa mucho, como les contaba, trabajando con emprendedoras, que la pregunta primera nunca es ¿qué régimen de tributación elijo? Generalmente la primera pregunta o la inquietud que tienen muchos de los emprendedores es esta palabra que a algunos como que les da miedo o les eriza la piel, que es el proceso de formalización. ¿Cómo me formalizo? Porque la respuesta, ¿me tengo que formalizar? Siempre es sí, por supuesto. Pero la segunda pregunta, que muchas veces inquieta mucho a los emprendedores, es ¿cómo? He escuchado hablar de unas cosas llamadas personas jurídicas o sociedades. ¿Es necesario que yo me formalice por medio de un vehículo jurídico? ¿O puedo quizá seguir operando de la manera en que lo venía haciendo, pero tomando otras medidas paralelas en este camino hacia la formalización? Y eso es una pregunta con la que me encuentro mucho, y el otro día en un panel me tocaron dos emprendedoras, una que era profesora y que dejó todo para dedicarse a hacer helados artesanales. Está muy de moda y bueno, y era su pasión desde siempre. Y otra emprendedora que ella siempre había sido como psicóloga de recursos humanos de una empresa y decidió que quería dejarlo todo y dedicarse a ser coach profesional, o sea, como a guiar y hacerle mentoría a profesionales en su camino de avance dentro de su empresa. Y yo dije, y me hicieron esta pregunta, oye, ¿qué es esto de las sociedades? ¿Qué es esto de las personas jurídicas? ¿Yo de verdad necesito constituirme en una de esas cosas? Y yo les dije, miren qué suerte, porque creo que acá tenemos dos ejemplos perfectos y totalmente polarizados de la necesidad o la no necesidad de constituirse a través de una sociedad. La primera pregunta que les hice en este proceso, como de irnos dando cuenta de cuáles son los elementos clave para llegar a responder esa pregunta, es, señorita heladera, emprendedora heladera, ¿en qué constan sus costos, sus gastos, sus insumos? ¿En qué gasta usted para operar? Y ella me dijo, bueno, tengo que tener una máquina industrial para hacer helado, es cara, la tuve que importar de Argentina. Tengo que comprar kilos y kilos de huevo y leche, o sea, uno no se imagina la cantidad de huevo y leche que tienen los helados. Y además le pago el sueldo a mi cuñada que me la traje a trabajar conmigo en el taller donde hacemos los helados. ¿Ya? Y después le pregunté a la coach, le dije, emprendedora coach profesional, ¿usted qué gastos operativos tiene en el desarrollo de su actividad? Bueno, una vez al mes probablemente me compro un blog nuevo. Generalmente cuando hago asesorías a personas o a profesionales, vienen a mi casa, así que no arriendo ni oficina. Y cuando hago asesoría a empresas, yo llego hasta allá. Así que un par de Ubers, lápiz pasta y blogs, probablemente. Esos son como mis gastos mínimos. Y el punto al cual yo quería llegar con toda esta narrativa, les expliqué a ella, es que gran parte de la gracia de tener un vehículo jurídico es tener contabilidad, de cierta manera. Ya, sigue sonando súper abstracto lo que estás diciendo, María Jesús, lo sé. ¿Y cuál es la gracia, o una de las principales gracias de llevar contabilidad, de cierta manera, o de llevar un registro de ingresos-gastos? La gracia es que uno puede
de manera ordenada y casi perfecta, rebajar de sus ingresos todos sus gastos correlativos, ¿ya? ¿Y eso para qué? ¿Por qué es bueno de la perspectiva tributaria? Porque mientras más chiquitita mi base imponible, mejor. ¿Ya? Y ahí alguien me preguntó, oye, eso es súper injusto. Y yo, ¿por qué? Porque tú me estás diciendo que tú le recomiendas a la ladera, que tiene más costos y gastos, que se constituyan un vehículo jurídico para poder aprovecharse de esta característica que es la contabilidad. Pero ¿y qué pasa con la pobre coach? Y yo, no, tranquilo. El Servicio de Impuestos Internos, para efectos tributarios, más que el Servicio de Impuestos Internos, la ley tributaria, prevé esta situación y dice que cuando uno desarrolla su actividad como un profesional independiente, que era lo que yo le hubiera recomendado a la coach, porque ella como no tiene mayores gastos ni costos, la verdad es que no me imagino que necesite un vehículo jurídico para operar. Pero para no poner a esa empresaria en desmedro de la otra, lo que hace la ley tributaria es que le da una presunción de gasto a la psicóloga, a la coach. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la coach llega a fin de año y en su declaración de renta mágicamente aparece una cuenta negativa, o sea, una cuenta que rebaja, que achica su base imponible de hasta el 30% de sus ingresos con un tope. ¿Ya? Entonces, básicamente, el aprendizaje que le quería dejar en las manos a estas emprendedoras es que es muy importante analizar cuál es su modelo de negocios para efectos de determinar cuál es la forma o el vehículo por medio del cual ustedes se deberían formalizar a continuación, ¿ya? Si ustedes están en una industria donde tienen altos costos en insumos, en gastos, tienen empleados, tienen probablemente temas de responsabilidad, porque la ladera puede intoxicar a medio Chile. La coach no va a producir mayores daños. No porque sus helados sean malos, sino que porque se corta la cadena de frío, etc. Un huevo estaba malo, etc. Entonces esas son variables que uno tiene que tener en consideración al responder a uno mismo la pregunta de, ok, tomé la decisión de formalizarme, ahora ¿cómo quiero hacerlo? ¿Ya? Y es bueno, porque yo me doy cuenta que no mucha gente lo sabe, que aquellos emprendedores que prestan servicios se hagan la pregunta de si necesitan un vehículo jurídico, se hagan una pregunta de cuánto de sus gastos efectivos representan sus ingresos, o sea, cuál es la correlación gasto-ingreso, porque puede ser que seguir operando tal cual están operando sea una buena alternativa. Porque como todos sabemos, no sé si alguno de ustedes ya ha constituido vehículos jurídicos, los vehículos jurídicos son un cacho, o sea, son muy necesarios y tienen muchas virtudes, pero también son criaturas de alta mantención. Hay que pagar las patentes municipales, de una u otra manera, por más que no digan que el sistema de tributación es fácil, en verdad no lo es, y hay 1001 declaraciones juradas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, precaución. Siempre que estén pensando en cómo van a formalizarse, cuestiónense bien cuál es el análisis costo-beneficio de esa decisión. Eso es básicamente como siempre que le hago una mentoría a una emprendedora, partimos por ese tema. Ahora, la ladera. La señorita ladera ya tomó la decisión de formalizarse por medio de un vehículo jurídico. Y aquí es cuando ya yo empiezo a ver que a los pobres emprendedores se les empieza a caer la cara. Que es cuando los abogados nos ponemos a hablar en sigla y empezamos, bueno, existen distintos vehículos jurídicos. Están las SRL, las SPA, las CCA y las EIRL. Y hasta ahí llegamos porque la mayoría de las veces después de esto yo pierdo la concentración de la gente, ¿ya? Pero hoy día vamos a tratar de hacerlo entretenido, que es lo que nadie se toma el tiempo de hacer, y les voy a contar la historia que hay detrás de estas cosas. Las SRL son las famosas sociedades de responsabilidad limitada, o también se les llama sociedades de personas, ¿ya? Estas sociedades, de todas estas, son las más antiguas, ¿ya? Las SRL estuvieron pensadas siempre para negocios que inician personas cercanas, como personas de confianza. La pyme que uno empieza con los hermanos, la pyme que uno empieza con los mejores amigos, que crece y se transforma en una empresa gigante. Pero como estas son instituciones diseñadas hace mucho tiempo, también eran tiempos donde había
poca, digamos, como movilidad laboral. La gente empezaba un oficio y moría haciendo lo mismo. Entonces, la SRL tiene la característica que en su constitución asumieron de que no se iban a modificar mucho, ¿ya? Entonces se asumió que si este negocio lo empieza Pedro con su hermano, este negocio va a seguir perpetuo en el tiempo hasta que Pedro y su hermano mueran, ¿ya? ¿Cuáles son los vicios o los problemas que esta como conceptualización terminó trayendo para este tipo social? Que es muy poco flexible, ¿ya? O sea, ustedes quieren, no tengo idea, venderle una participación o que entre uno de los sobrinos al negocio familiar y se hace sumamente difícil. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de modificación en el porcentaje de participación en una de estas sociedades requiere de una modificación social en escritura pública, que tiene que ser, ¿cómo se llama?, inscrita, publicada, etcétera, ¿ya? Cosa que a veces es súper laborioso, especialmente para los emprendedores de esta generación, que son mucho más inmediatos, rápidos, eficaces, quieren tener flexibilidad en mover participación, en poder generar incentivos entre sus socios, etcétera. Entonces, es rígida la sociedad responsable limitada. Ese es como el defecto que tiene. Después tenemos las sociedades anónimas, las SA, que nacieron también por aquel entonces, pero que son un engendro del polo opuesto, ¿ya? Las sociedades anónimas se crearon pensando que iban a ser vehículos de inversión colectiva, que iban a haber muchas personas invirtiendo en ellas. Y como ustedes se imaginarán, cuando uno tiene una sociedad con 100 socios, donde cada uno tiene un 1%, nadie se toma muy en serio la administración de la empresa. Es como una de esas inversiones chiquititas que uno tiene ahí, sentadas en un cajón, pero la verdad es que no las atiende mucho. ¿Y por qué le estoy dando toda esta lata de que cuando uno tiene un 1% uno no pesca mucho esa inversión? Porque por defecto, la ley de sociedades anónimas tiene normas de administración súper restrictivas y definidas e intensas. Porque la ley de sociedades anónimas asume que como todos ustedes van a tener un porcentaje súper chiquitito, tenemos que tener una administración robusta, si no nadie se hace cargo de esto, ¿ya? Y de ahí nacen instituciones que conocemos como los directorios y mil y unas cláusulas de administración y revisores de cuenta y interventores, etc. Entonces todas esas como figuras de administración intensa nacen aquí en la sociedad anónima por el solo hecho de que se concibieron en un principio como vehículos de inversión colectiva. Entonces son polos opuestos. Muchas personas, intensa administración, y mucha movilidad también, porque las sociedades anónimas tuvieron que permitir que la gente entrara y saliera, porque la persona que tiene un 1% generalmente se aburre y va a la siguiente inversión. Entonces, esas sí tienen sistemas que prevén que la transferibilidad de acciones es mucho más eficiente. Entonces, estos son los dos antónimos. Y estos dos antónimos, créanme o no, pero existieron por años. Y no existió una solución intermedia. Entonces, uno se tenía que casar con un polo o con el otro. Hasta que nacieron las famosas SPA. ¿Ya? Las sociedades por acciones son un vehículo que trató de ponerse justo en el medio de estos dos polos. Entonces, ¿qué hizo? Le quitó la rigidez que tenía la sociedad de responsabilidad limitada para efectos de la transferibilidad de acciones. Ahora uno lleva un registro de accionistas y Sebastián ahora tiene un 5% más de participación, lo anotamos en el libro, firman un papel, un par de testigos y listo. Entonces la transferibilidad se vuelve mucho más fácil que lo que eran las sociedades de responsabilidad limitada. Pero, y al contrario de los vehículos colectivos que eran las sociedades anónimas, las SPA te permiten hasta tener un solo socio. Entonces, siguieron esa modalidad un poco más como de intimidad y de micronúcleo de negocio que tenía la sociedad de responsabilidad limitada, pero le dieron facilidades a la transferibilidad de acciones. Y por otro lado, también relajaron las facultades administrativas, porque las de la sociedad anónima están muy intensas. Entonces, básicamente en una SPA uno puede declarar el modelo de administración que uno quiera. Si uno quiere tener un comité de 5 pavos reales decidiendo, uno podría perfectamente ponerlo, ¿ya? O sea, básicamente ustedes pueden hacer lo que quieran con las SPA. Habiendo dicho todo esto, ¿qué figura yo recomiendo generalmente para los emprendedores? A mí me acomodan mucho las SPA,
por todas estas virtudes que les dije. Pero además por ciertas virtudes particulares que creo que son muy necesarias. No sé si han escuchado hablar de las series de acciones. Sé que suena como algo muy cool, algo que harían como en Silicon Valley o algo que haría Amazon, pero les prometo que es una herramienta que está a su disposición y que es súper, súper, súper útil. Por ejemplo, me imagino que ustedes ya saben a estas alturas, pero si uno tiene una persona que es brillante y que tiene una idea fantástica, pero que no tiene ni un peso, esa persona, que vamos a decir que es el emprendedor, generalmente tiene que buscar un socio financista, ¿cierto? Alguien que tenga las lucas para levantar el proyecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si uno constituye una sociedad y el financista pone 90 y el emprendedor pone 10, la participación en las utilidades de esa empresa debería ser 90 para el financista, 10 para el emprendedor. Y uno dice, pero qué injusticia. Si el emprendedor tiene la idea, el emprendedor está trabajando ahí, el emprendedor es el que toca puertas todo el día, que llega a las, 11:30 de la noche a su casa, mientras que el inversionista pasivo, ahí, tranquilo, relajado, y una vez al semestre te viene a preguntar, como, oye, ¿cómo están las cosas? ¿Ya? Entonces, una herramienta que es muy poco conocida, pero que sirve y se puede implementar fácilmente en las SPA, son las series de acciones. ¿En qué consistiría, por ejemplo, una serie de acciones en este caso? Consistiría, por ejemplo, en que el socio emprendedor, por más que él tenga una participación en el capital del 10%, él tenga una participación en las utilidades de un 30% o de un 50%. ¿Ya? Ahí el margen está un poco borroso de cuál es el margen razonable que uno le puede dar a un emprendedor. Y siempre el criterio que se aconseja es razonabilidad. O sea, si el emprendedor logra probar que es razonable ese margen de la serie, se lo podría llevar efectivamente y esto se empieza a transformar en una herramienta para generar incentivos. Les puedo contar también por experiencia propia que cuando estábamos en la universidad con mi marido, en aquel entonces era pololo, para pagarnos la universidad, empezamos a hacer una banquetera. Entonces íbamos a eventos, preparábamos comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y créanlo o no, la banquetera creció, hacíamos fiestas de grabación, entonces como todavía éramos jóvenes, todavía sabíamos que le gustaba a los jóvenes. Y nos fue súper bien y empezamos a hacer fiestas de grabación. Y en un tiempo nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a estudiar. Y dijimos, dos alternativas. O botamos el negocio a la basura, o nos aliamos con alguien, porque no íbamos a estar ninguno de los dos. Y trajimos unos nuevos socios, y aquí les voy a explicar lo clave que fue la serie de acciones. Trajimos unos nuevos socios que la verdad es que no teníamos ni idea cómo nos iban a funcionar. Los conocíamos, porque eran los que nos ponían el audio y los equipos de iluminación. Los conocíamos, pero la verdad es que no mucho, porque asociarse con alguien es casi como casarse. Entonces dijimos, ya, le dijimos a nuestros socios, hagamos lo siguiente, pongamos una serie de acciones que diga que si el año pasado yo y mi marido el Benja ganamos 100, o sea, si eso es como lo que siempre ganamos, hagamos una serie de acciones donde nosotros nos llevemos el 90% de esos primeros 100 y ustedes se lleven el 10% de esos primeros 100. Pero si ustedes me hacen crecer el negocio y me traen más utilidades, sobre ese tramo de 100 nos vamos 50-50. Esa fue la única forma que tuvimos de proteger nuestros intereses actuales, que es, oye, nosotros con este negocio ya estamos ganando X, y también de generarles a ellos un incentivo, porque si nosotros los metíamos desde el principio con un 90-10, no había manera en el mundo de que ellos se motivaran. Gracias a Dios, la serie funcionó súper bien, por supuesto que superaron el margen esperado y ahora somos todos amigos, renegociamos y estamos 50-50 y todos felices. Pero eso fue súper necesario para alinear sus intereses con los nuestros. Y eso se puede hacer en una SPA. ¿Ya? Por eso digo que el vehículo es lo suficientemente flexible para permitir también cosas así. Transferencias, como les conté, las SPA son geniales porque uno lleva un registrito, firma un papel con 2 testigos y está.
No tenemos que pasar por todo el duelo existencial de una escritura pública, notario, conservador, diario oficial, etc. Y otra herramienta que les prometo que yo no sé cómo no es más popular es tuempresaenundia.cl. De verdad, yo les digo, yo soy abogado, yo me dedico a esto. Hacer el proceso como uno lo hace para inscribir una sociedad es un cacho. Primero, notaría, después el conservador, después de que te rechazan, después de que uno tiene que ir a hablar al segundo piso al conservador, después el diario oficial, después que se te pasó el plazo del diario oficial y te quieres suicidar, porque prácticamente todo está muy mal. En cambio aquí, uno entra a una plataforma que es sumamente amigable, ¿eh? Y uno dice, ya, voy a constituir una sociedad, y no solamente es amigable, sino que en todo como la parte del tramiteo, sino que además es muy amigable porque te propone cláusulas estándar. Entonces, si su pregunta es si se puede meter en internet y hacer usted mismo una sociedad, la respuesta es sí, porque tiene cláusulas generales, salvo que ustedes quieran algo especial como las series de acciones, que también pueden meterlo, ¿ya? Entonces, a los más atrevidos yo les recomiendo que se imbuyan, se metan en este mundo de tu empresa en un día y traten de jugar. Y si se sienten inseguros, vayan donde un abogado, pero solo para que les revise el borrador. Porque como emprendedores me imagino que están cuidando ahí sus márgenes y les insisto que es mucho más barato que ustedes vayan con el borrador de que hicieron en empresa en un día donde un abogado les cuente sus necesidades particulares y le pregunten si calza con esas necesidades particulares. Es mucho mejor eso a que vayan donde un abogado de cero, que les redacte la escritura y que además les haga todo el trámite. Es súper barato, es rápido, y una vez que ustedes hacen clic, lo único que tienen que hacer es ir a donde un notario a firmar presencialmente una vez y se acabó, ¿ya? Entonces yo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo la plataforma, es mi plataforma favorita, y a pesar de que yo soy abogado y todo, yo constituyo sociedades todo el día a través de la plataforma. Siento que podría hacerlo yo. Otra palabra de 3 letras a la cual la gente le teme mucho, como Mufasa, como cuando las hienas se asustaban. IVA. Sí, es una palabra que asusta, pero lo que veo mucho en los emprendedores es que empiezan como a mojarse las patitas en el agua del IVA cuando ya tienen la sociedad constituida, le sacaron RUT, le hicieron iniciación de actividades, y ahí de la nada como que se saca un parche curita, preguntan como, ay, ¿qué está cuestión del IVA? ¿Tengo que pagarlo o no? Les prometo que la vida del IVA es mucho más fácil si se exponen antes. ¿A qué me refiero? Existe cierto margen, este es como el mensaje que les quiero traspasar, existe cierto margen de discrecionalidad donde ustedes pueden decidir cómo va a ser su modelo de negocios en base al factor IVA. Me imagino que lo intuyen o lo saben, pero la mayoría de las ventas tienen IVA. Ustedes se compran un Super 8, tiene IVA, lavadora, same. Servicios es un poco distinto, ¿ya? En el mundo de los servicios, la mayoría tienen IVA, salvo aquellos que consisten en asesorías, consultorías, capacitaciones y todos sus sinónimos, ¿ya? Esos servicios no tienen IVA. Bueno, quizás están pensando ustedes, eso suena bastante limitado. Pero les prometo que no es tanto. Tengo un hermano que él es programador, desarrolla softwares y estaba con una idea de desarrollar un software educacional, ¿ya? Básicamente un software para que los colegios puedan organizar los horarios de los profes, como ya, profe, usted venga el miércoles, haga de este módulo a este módulo, etc. Y me dijo, oye, no quiero hablar mucho de esto, pero dime rápido, ¿tiene esto IVA o no? Y yo le dije lo que los clientes suelen odiar como respuesta. Le dije, depende. Me dijo, no, ¿depende de qué? Y yo le dije, depende de cuál sea tu modelo de negocios. Por ejemplo, si lo que tú haces es desarrollar este software, que es tuyo, lo desarrollas tú con tus amiguitos programadores, lo inscribes, es tuyo, y después lo que haces es licenciárselo a los colegios, tome colegio, una licencia por mi software, págueme X al mes,
Eso sí tiene IVA. Si lo que tú haces en vez es ofrecerte de diseñador de softwares para los colegios, que no suena muy distinto, la única diferencia es que el software que tú elaboras es de propiedad del colegio desde el minuto 1 y tú eres un simple diseñador, eso podría calificar, o sea, no que podría, califica como un servicio de asesoría y por ende no tendría IVA. Y en un rubro como el de él es sumamente importante, porque pensemos que la lógica del IVA es que, hablemos de la ladera, volvamos a la ladera. La ladera compra huevos con IVA, compra leche con IVA, compra máquina con IVA, ¿ya? Y después vende helados con IVA. Entonces, gracias a Dios, ella tiene un sistema donde puede equilibrar lo que se le llaman los créditos IVA, que suena súper sofisticado, pero no es más distinto que el IVA que yo pagué. Ella logra neutralizar eso con el IVA que sus clientes le pagan y que ella tendría que ir a depositar al fisco. ¿Ya? Entonces se neutralizan. Pero piensen en mi hermano. Mi hermano, sus insumos son programadores, sin IVA. Trabajan en el link de un amigo, sin IVA. Y más allá de pedir pizza, no tienen crédito IVA. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gran anécdota de esto? De que a su modelo de negocio, para su modelo de negocio podría ser muy perjudicial el tener IVA. Entonces, después de una simple conversación, él se dio cuenta de que podía darle un pequeño twist a su modelo de negocios y lograr, de cierta manera, no quedar expuesto a todos los costos y la parte como burocrática que trae aparejado el IVA. Por supuesto que no en todos los casos existen alternativas. Si ustedes van a vender cosas, lamentablemente van a estar afectados a IVA, pero creo que es bueno planteárselo, imaginárselo, preguntarlo y investigar antes de hacerlo. No les voy a decir que nada muy sofisticado, pero ustedes pueden poner en Google servicios de capacitación en bla, 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 y ustedes podrían fácilmente encontrar oficios del servicio diciendo si tienen o no IVA. No tienen que ir a donde un asesor tributario, necesariamente. O pueden ir donde un asesor tributario cuando necesiten confirmación de lo que ustedes ya investigaron. Pero creo que hay herramientas para empoderarse ustedes mismos y empezar a tantear si su actividad tiene o no IVA y planear acorde a esa realidad. Entonces el IVA, súper importante. Así como les hablé de la serie de acciones que suenan como algo demasiado complejo y sofisticado, les voy a hablar de los pactos de accionistas, que suena algo también que harían como Walmart y Coca-Cola, ¿cierto? Déjenme decirle que los pactos de accionistas los pueden hacer ustedes. Y déjenme decirles también de que deberían estarlos haciendo. Les puedo decir en mis años de experiencia que he visto a más emprendedores fracasar porque se agarran de las mechas con sus socios, a que porque la idea era mala. ¿Ya? Y ahí los pactos de accionistas se vuelven clave. María Jesús, ¿se vuelven clave para qué? ¿Para yo ir a perseguir en sede judicial a mi socio? Eso no me suena muy atractivo. No. Les prometo que los pactos de accionistas son una buena instancia. Es como cuando uno se va a casar y uno empieza a hablar de cómo quiere tener su vida, en dónde quiere vivir, qué quiere hacer, cuánto tiempo le quiere dedicar a los niños. Para mí los pactos de accionistas son importantes porque abren conversaciones entre los socios que son sumamente importantes y que les pueden ahorrar muchísimo, pero muchísimos problemas. Existen desde las cosas más rudimentarias, como del día a día, que yo creo que es importante conversar, hasta cosas más sofisticadas. Acá les puse como ejemplos de las principales como cosas que uno se debería fijar. Límites. ¿Qué límites nos ponemos antes de contraer matrimonio? Venta. ¿Qué pasa si nos llega una oferta fantástica para vender? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? Salida. ¿Qué pasa si uno se quiere ir? Y no necesariamente por mala onda, sino que porque, no sé, tengo un hijo enfermo, necesito dedicarle más tiempo a mi matrimonio, etc. Vamos con los límites. Esta me ha tocado 1 y 1 millón de veces.
que es el clásico, en que uno tiene un socio, como ya uno está todo el día junto, uno le ha escuchado toda la vida a su socio, y de la nada tu socio te dice, oye, ¿te acordáis de mi hijo mayor Juanito? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar de él? Ese que repitió, que está en el sillón de tu casa viendo tele todo el día, sí, ese mismo. ¿Podemos contratarlo? Eso es un clásico, o más bien es algo que pasa mucho. Y una de las cosas que pueden sonar como súper rudimentarias e inocuas, yo recomiendo ponerla en los pactos, porque en ese minuto en que ya le agarraste cariño a tu socio, pero te importa también tu bolsillo, créanme que va a ser difícil decirle que no, o que les puede provocar un quiebre. Y estas son típicas cosas que es bueno tenerlas reguladas de antes. Oye, por ejemplo, en el pacto que yo tengo con mis socios, yo tengo que no se puede contratar a ningún familiar, salvo, y esta es una cláusula como imposible de cumplir, pero la pongo igual para reírme, salvo que ese familiar haya salido entre los 10 primeros de su generación en la carrera que estudió y tenga un diplomado en algo, en su área de especialización. ¿Ya? Entonces ahí tú decís como, no estoy diciendo necesariamente que nunca, estoy diciendo que tendría que ser muy bueno para entrar. ¿Ya? Y eso es algo que vuela y existe. Después, yo sé que no nos gusta pensar en la muerte, pero es algo que uno tiene que enfrentar. ¿Ya? Y en este momento, cuando yo estaba negociando con mis socios, también le hice la siguiente pregunta. Oye, si... A ver, ¿cómo podemos hacer el caso más entretenido? Si uno, porque mis otros 2 socios son hombres, si uno de ustedes se muere, y yo me hice la siguiente pregunta, ¿estoy yo dispuesta a seguir adelante este emprendimiento con su esposa? No es que tenga nada contra ellas, pero mi deal fue contigo, no con tu señora, o no con tu marido, en el caso que sea al revés, o no con tus hijos. Entonces, lo que generalmente se hace en el contexto de los pactos de accionistas es poner cláusulas que digan como, oye, si tú te mueres, hagamos de que un socio hombre, si tú te mueres, yo a tu esposa le doy X cantidad de dinero en pago por sus acciones y sigo solo, ¿ya? Porque si no, les prometo que se van a quedar ahí encachados para el resto de sus vidas con el marido o con la esposa o con los hijos de su socio y quizás no era lo que ustedes imaginaban al emprender este negocio junto con sus socios o socias. Entonces, súper importante también. Regular qué pasa en caso de muerte. Venta. Me da mucha risa porque la mayoría de las veces que he visto conflictos entre emprendedores en contexto de venta es porque siempre hay uno que es más antisistémico, etc. Como pasa mucho, hoy día las grandes empresas están comprando las empresas más chiquititas para concentrar poder, ¿cierto? Entonces, especialmente, no sé si han escuchado, pero Falabella se compró una empresa que se llama Linio, que es básicamente una empresa que vende cosas por internet. Y me ha pasado con un par de emprendedores que Linio ha ofrecido comprarle su participación en sus micro pymes, en sus pequeñas empresas, y siempre hay uno de los socios que dicen, no, no le venderemos nunca, sobre mi cadáver le venderé mi participación a un ente corporativo como Falabella, etc. Por más que el precio sea muy bueno. ¿Qué pasa en ese caso si no hemos acordado nada y estamos con nuestros socios 50-50? ¿Puede mi socio negarse a esta venta por un precio fantástico? O sea, yo jamás me imaginé que Linio me iba a ofrecer tanta plata por mi empresa. ¿Puede mi socio negarse con el solo argumento de que no quiere venderle a un ente corporativo tal como Falabella? Y lo que se regula ahí, por supuesto, son límites. Y generalmente no es que sea tan fácil como forzar a tu otro socio a vender. Generalmente usted nunca va a ver cláusulas como si uno quiere y el otro no, se vende igual. No. Lo que se pone son cláusulas que digan, que se llaman de negativa razonable, ¿ya? Entonces, está bien, no vamos a vender, pero dame un buen argumento. No vamos a vender porque el precio no es lo suficientemente bueno, no vamos a vender porque, no sé qué otro argumento puede haber, no vamos a vender porque esa empresa
está contra la ética de nuestra empresa, les invento, que sea como una empresa súper verde y que de verdad venderse la falabella vaya en contra del corazón de la industria misma. Y eso es lo que se regula y es súper importante. Que las partes se pongan de antemano de acuerdo en qué es una negativa razonable. No es no quiero vender porque no. ¿Ya? Y eso se ve mucho en los pactos. Salida. Como hablamos, la salida no es siempre porque nos agarramos de las mechas, sino que muchas veces nos pasó que no nos gustó la industria en la que nos pusimos a emprender. O nos pasó que, chuta, tuvimos un problema familiar, una mamá con Alzheimer, un hijo que necesita de nuestra atención, etcétera, y nos queremos salir del negocio. ¿Ya? Es súper difícil porque puertas para afuera nos gusta a todos como publicitar de que nuestro emprendimiento es súper cool y que vale muchísimo. Pero, ¿cuánto vale para nosotros? Ya, mirándonos las caras, nosotros somos los socios. ¿Cuánto vale para nosotros esta empresa? ¿Ya? Y creo que estos procesos de transición de salida son mucho más sanos cuando las partes ya previamente han establecido un criterio de si yo me voy, ¿a cuándo te paso la empresa? ¿Ya? Hay muchos criterios, hay multiplicadores, hay lo que pusiste más un margen, etcétera. Pero existen. Y es bueno que los exploren, que los tanteen. No se tienen que casar con ellos necesariamente, pero es bueno que los tanteen. Cosas clave también. No competencia. Está bien, te vas, pero no vengas a competir. Confidencialidad. Está bien, te vas, pero la fórmula de esta crema hecha con mucílago de papaya es nuestro secreto. ¿Ya? Entonces esas cláusulas también son súper importantes de regular en un pacto accionista. Como si te vas, no me compites hasta por X cantidad de años. No puede ser no me compites para siempre. Y si te vas, te quedas piola con nuestro secreto industrial probablemente para siempre. ¿Ya? Entonces es súper importante también de regular ahí. Y lo que me pasa es que a veces llegan emprendedores ya con sus pactos redactados y me dicen, ya, ¿cómo me quedo? Yo le digo, está bacán, pero hay un problema. ¿Qué pasa si el gallo va y te compite? Bueno, lo demando, ¿no? Sí, pero tendría que ir a demandarlo y entraríamos en la discusión de cuánto te tiene que indemnizar, tendríamos que probar daño, y eso es súper difícil y cansador. ¿Qué es lo que hago yo, en cambio? Les digo, elige una cifra. ¿Cuánto significa para ti el perjuicio? Y pónganse de acuerdo, ¿ya? Entonces, generalmente los pactos quedan así. Las partes establecen de que en caso de salir de la empresa, no van a constituir competencia de la empresa y que si lo hacen, tendrán que pagar una multa de 20 millones de pesos, etcétera, o el monto que ustedes crean razonable. Y eso funciona mucho mejor. Entonces yo he visto pactos hermosos que parecen poemas, pero si no tienen sanciones prácticas asociadas, o lo que se dice en jerga latera abogadística como determinación anticipada de perjuicios, ¿ya? No funciona. Así que recomiendo siempre que traten, en la medida de lo posible, de que se puedan poner de acuerdo, de ponerle sanciones aparejadas. Muy cortito, marcas y patentes, la gente muchas veces se confunde muchísimo, porque suena a algo muy ingenieril, muy técnico, muy latero. Déjenme contarles que, gracias a Dios, la INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial Intelectual, lo ha hecho súper fácil, ¿ya? Tienen un portal, que es, ahí se ve abajito, inapi.cl, y en inapi.cl ustedes pueden hacer todo el proceso en línea para inscribir una marca o una patente. ¿Qué es una marca y qué es una patente? El mejor ejemplo para esto es la Coca-Cola. La marca de Coca-Cola es Coca-Cola, probablemente también con su logo de letritas blancas y fondo rojo. Y la patente de Coca-Cola es la fórmula del bebestible, ¿ya? Entonces, eso es algo patentable porque es innovador, no existía antes, la fórmula de la Coca-Cola, mientras que la marca es el signo, logo o logo significativo que le muestra al mundo quién eres tú, ¿ya? Por eso es que van a ser pocos los casos donde ustedes van a pedir una patente. Probablemente muy pocos de ustedes van a terminar pidiendo patente.
Pero la marca sí es súper recomendable. Especialmente porque yo he visto mucho que en procesos como de licitación, si ustedes se quieren meter a portales como estas plataformas como masivas, mi hermano, por ejemplo, se está metiendo a estas plataformas masivas para ofrecerle a los colegios públicos su software, te piden que estés registrado en marca, ¿ya? Más o menos, para que se haga una idea, un proceso para inscripción de marca se puede demorar entre 3 y 5 meses. Generalmente terminan siendo 4, ¿ya? Y existen unas cosas muy cool que se llaman coberturas preaprobadas, ¿ya? Ahí en la página de INAPI o googleando se pueden encontrar con ellas. Las coberturas preaprobadas tienen el propósito de ser una forma mucho más fácil de sacar su marca. ¿Y por qué más fácil? Porque tiene menos procesos de revisión, pero requiere también de que el emprendedor sea un poco más proactivo. Así que si quieren algún día inscribir una marca, les recomiendo que investiguen esta línea que se llama las coberturas preaprobadas. Y otra cosa que de verdad yo no conocía, sino hasta que me puse a inscribir mi propia marca, es, ¿cómo se llama? Como el buscador fonético. ¿Y yo el buscador qué? Bueno, cuento corto, uno cree que su marca no tiene que coincidir con otra marca en términos de nombre. Yo no puedo llegar y decir, este es mi nuevo producto, se llama Coca-Cola, porque claramente la Coca-Cola me va a venir a matar. Pero lo que uno sí puede hacer, o más bien lo que uno debería investigar antes de inscribir una marca, es que esa marca no suene parecida a otra. Me explico. La pyme de mi hermano, él le quería poner Gubi, pero Gubi sonaba igual a Chubi, esos chocolatitos redonditos de colores que comíamos de chicos. Y de cierta manera fregó. Entonces los invito a que cuando ustedes piensen en una marca potencial para su negocio, se hagan la pregunta no solamente de si se escribe parecido a algo que ya existe, sino que también si suena parecido a algo que ya existe. Ya, súper importante. Herramientas de ayuda cuando uno empieza a buscar marca. En la misma página de la INAPI, uno puede poner buscador de marcas y uno escribe el nombre que tiene en mente y te aparecen cosas que puedan ser parecidas, ¿ya? Entonces, no sé, si usted le quería poner cola de mono a un producto, bueno, no es muy original el nombre, pero le querían poner cola de mono, ustedes ponen el buscador y probablemente les va a decir, una de esas palabras ya está contenido en Coca-Cola, ¿entienden? Entonces, no es solamente que tenga que haber un calce perfecto, sino que también les pueden rechazar la marca si parte de su marca está incluida en parte de otra, como cola de mono, Coca-Cola, por el lado cola, ¿ya? Entonces, esas cosas son súper importantes que las tengan en mente también en el proceso de inscribir patentes. Y ahora llegamos con la parte temida, o al menos yo le temo, no sé si usted, de nuestra presentación, que son los famosos regímenes de tributación. Déjenme decirles que cuando yo empecé a ejercer, existía un sistema de tributación y la tasa de impuesto corporativo era de un 17%. Hoy día tenemos 3 regímenes de tributación y una tasa impositiva de entre un 25 y un 27%, y con la nueva reforma tributaria vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 regímenes de tributación, y vamos a tener una tasa plana de un 27%, salvo las pymes que quizás salgan. Entonces, lamentablemente para usted y para nosotros los profesionales tributarios, el mundo se está complejizando muchísimo, ¿ya? Y como somos abogados y somos lateros, también usamos siglas acá. Tenemos el 14A, el 14B y el 14T. Estos son los regímenes que existen hoy día, ¿ya? Creo que antes siquiera de empezarnos a mojar las patas en este mundo de los sistemas de tributación, es muy importante entender algo. El sistema tributario chileno está integrado. ¿Qué significa eso? No entiendo. Bueno, a mí me costó años entenderlo también. Que el sistema de tributación chileno está integrado significa que el impuesto que paga la empresa es un anticipo al impuesto final que pagan los humanos, personas naturales. ¿Ya? Entonces, si, voy a hacerlo en términos simples, si la empresa tiene que pagar un impuesto corporativo de 25 y después nosotros tenemos que pagar un impuesto final de 35, en verdad,
en esa segunda pasada nosotros le pagamos al fisco solo 10. ¿Por qué? Porque te voy a pagar más. Si ya pagué 25 abajo, ¿ya? Y ese sistema es clave y es piedra angular de nuestro sistema tributario. La integración. Oye, pero María Jesús, yo he escuchado hablar en la prensa de que hay un sistema, tú me hablas de integración, pero yo he escuchado una cuestión que se llama semi-integrado. Hasta he escuchado otra cuestión que parece que está totalmente desintegrada y que se llama atribuido. Y ahí nos empieza a quedar una debacle conceptual, porque lo que era la piedra angular de nuestro sistema nos la empezaron a mover, torcer, le dieron una vuelta a carnero, la empaquetaron y nos la pasaron con estas siglas. ¿Ya? Vamos uno por uno. El 14A es un sistema que hoy día tiene una tasa de impuesto corporativo del 25%. Les voy a hacer una prevención que va muy de la mano con la integración. Importa, no poco, pero no importa tanto cuál sea la tasa del impuesto corporativo, porque al final del día siempre vamos a terminar pagando la diferencia aguas arriba. Me explico. Si yo estoy en la tasa del 35 y el impuesto corporativo del 25, yo igual voy a tener que terminar pagando 35. 25 abajo y 10 arriba, pero 35 al fin y al cabo, ¿ya? Entonces, más allá que un beneficio financiero, como de poder postergar en el tiempo la patita final de cuando te llega la plata, no hay muchos efectos como económicos en mover para arriba o para abajo el impuesto corporativo, ¿ya? Pero la única diferencia es que es platita que le llega antes al fisco o platita que le llega después al fisco, pero de una u otra manera siempre le debería llegar al fisco, ¿ya? Entonces el sistema 14A tiene una tasa de un 25% hoy día, el 14B tiene una tasa de un 27% hoy día, y el 14 TER tiene una tasa de un 25%, ¿ya? Oye, ¿quién elegiría el 14B? Pues pésimo, o sea, como que 27, si puedo pagar 25, ¿para qué? Bueno, ¿cuál es la gracia o lo que te ofrece el sistema B versus el A? Dejemos el TER al lado por un segundo. En el A viene con una letra chica, así como cuando uno se compra algo y te viene con letra chica, el 14A te va a dejar pagar 25, pero tú tienes que distribuir todos los años a fin de año, ¿ya? O sea, toda la plata no tienes que distribuirla efectivamente, como con una... No es que tengas que hacer una transferencia de cuenta corriente a cuenta corriente, pero ficticiamente se distribuye todos los años. ¿Qué significa eso? Que ustedes todos los años van a pagar global complementario, ¿ya? Y que su sociedad queda desprovista de fondos, conceptualmente, ¿ya? Entonces esa es como la letrita chica para ustedes poder aprovecharse de dos cosas. Uno, de la tasa más baja, que es 25, y dos, que pueden aprovecharse de ese 25 entero. O sea, es un sistema perfectamente integrado. 25 pagaste, 25 te reconozco. María Jesús, intuyo que algo vas a decir con eso de que nos hagas como insinuar de que podría ser distinto. Sí, el 14B tiene una, ¿cómo le podríamos decir? Una multita, ¿ya? En el 14B, tú pagas 27, pero al momento de pagar tus impuestos finales, no te reconocen los 27 enteros. Te reconocen el 65% de esos 27. Es como si hubierais pagado 17 punto algo en la práctica. Pero qué estafa. Si yo pagué, me dolió, salió de mi bolsillo 27. ¿Por qué me reconocen 17? Bueno, porque al final del día teníamos una reforma educacional que necesitábamos financiar y esto era una forma de hacerlo. Es un impuesto adicional. ¿En qué se traduce todo esto que la María Jesús me acaba de decir? Que ya me enredé, ya me perdí esta cuestión de que el 65% del crédito, queridos y queridas, déjenme contarle que eso se traduce en un impuesto extra de un 9,45%, ¿ya? Más o menos.
como que el análisis es todo ese pedacito del crédito que ustedes pierden porque no les reconocen aguas arriba, se transforma en la práctica en mayor tributación para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando yo me llegue la plata y yo tenía que tributar con 35 y estaba feliz porque tenía mi crédito de 27, ese crédito se achicó y ahora es de 17 punto algo, ¿ya? Entonces, cuando yo termino de sumar lo que pagué arriba al fisco más lo que pagué abajo al fisco, en este caso ficticio, termino pagando un 44,45 en vez de un 35, ¿ya? Entonces, más o menos, terminé pagando un 10%, casi un 10% más de impuestos. Entonces, este sistema B no es muy feliz, no es muy feliz, y hay que tratar, ustedes especialmente que tienen que cuidar su negocio, hay que tratar en la medida de lo posible de evitarlo. Ahí, no sé si ven abajo del 14D que le puse evitar capas. ¿Por qué pongo evitar capas? De María Jesús le dio un derrame cerebral, no entiendo qué me está hablando. El punto es que para usted poder hacer uso del 14A o el 14TER, que tienen la tasa chica, que te reconocen todo el crédito, etcétera, etcétera, pero que tenéis que entender por distribuido todos los años, para usar esos sistemas, tú tienes que tener de preferencia sociedades en donde los socios sean solo personas naturales, ¿ya? Pero en el minuto en que se te mete un inversionista ángel, salvo que sea americano, o sea, salvo que sea gringo o de otro país, pero en el minuto en que se te mete un inversionista chileno que quiere entrar a través de su sociedad, pasaste al 14B, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con capas es que eviten formar capas de sociedad sobre sociedad sobre sociedad. Entonces, una forma en la que pueden como, de cierta manera, como fregar, es si le ponen una capa arriba, es decir, que alguien quiera invertir en su empresa con una sociedad, y otra forma de caer en el problema de las capas es poniéndole una capa abajo. María Jesús, ¿cómo se pone una capa abajo? No entiendo. Bueno, yo tenía una emprendedora que ella se dedica a hacer comida vegana, tiene su local de comida vegana en Viña del Mar y la ha ido increíble, ¿ya? Porque está muy de moda, entonces ella vende muchísimo y empezó a acumular mucho margen. Y en un minuto me dice María Jesús, quiero invertir mi plata. Y tengo un tío en Copiapó que me dijo que había una pertenencia minera o algo así, un proyecto minero chiquitito, y quiero invertir mi flujo del negocio de la comida vegana allá. Yo le dije, ningún problema, pero no lo hagas en capitas. Y digo, ¿cómo que qué? Y yo le dije, si vas a invertir en ese negocio minero, no lo hagas a través de tu sociedad de donde vendes comida vegana. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que tú creas capitas, toda la plata que te llega del negocio minero hacia el vegano se contamina con el nuevo régimen, ¿ya? Entonces traten de evitar capitas. Si quieren tener múltiples pymes, ténganlas para el lado, que ustedes con sus socios participen en distintas sociedades. Pero eviten las capitas porque tienen este efecto indeseado. 14 TER, régimen pyme. ¡Wow! Increíble. Miren la cantidad de personas que en la práctica se adscriben al régimen pyme. Un 24%, ¿ya? Miren la cantidad de gente que queda sujeto a este sistema que viene con multita, 59%. Leí por ahí, no sé si la cifra es verdad, porque me sorprendería muchísimo, que el 80% de la gente que están en ese lado del pastel, en el régimen que es más doloroso, podrían calificar al régimen PYME y no lo hacen. ¿Ya? ¿Por qué no lo hacen? Yo los entiendo. Lo entiendo de razón, porque uno empieza a meterse en el mundo de este régimen del 14 TER y el primer chorizo que te tienen encima es que tú tienes que demostrar que no tienes ingresos por más de tanto. Suena súper fácil. ¿Son los ingresos de esa sociedad y nada más, o no? No. Son los ingresos de esa sociedad, de sus controladores, o sea, ustedes como persona natural, más los ingresos que puedan tener otras entidades en las que ustedes inviertan, y se empieza a transformar en una araña que empieza a robar ingresos de todos lados, y la gente se frustra. Y muchas veces ahí quedaron los intentos de meterse en el 14 TER. Así que yo entiendo por qué no es muy popular el cuento. El 14 TER, ¿qué cosas buenas tiene hoy día?
bueno, tiene la tasa rebajada de primera categoría, que es del 25%, que como comentamos no importa tanto porque al final los impuestos finales los terminamos pagando igual. Es un sistema que funciona en base atribuida, es decir, se distribuyen todos los años las utilidades. Es un sistema que tiene contabilidad simplificada en base a flujos, ¿ya? Lo cual es súper bueno porque no tenés que llevar la verdadera contabilidad con corrección monetaria y otras cosas. Es un sistema de depreciación instantánea. Ustedes compran la heladera, compran la máquina argentina para hacer helado, la deprecia ese mismo año, la reconoce como gasto ese mismo año, lo cual es súper. No tienen sanciones a gastos rechazados, entonces pueden andar un poco más relajados. No tienen acreditación de gastos, no tienen que estar guardando en una carpeta, en unos archivadores en el subterráneo, toda y cada una de las boletas de poner benzina que hayan guardado. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, eso, es un sistema amigable. Lo que pasa es que es difícil entrar a él, por toda como la matemática que uno le tiene que meter. Es difícil también conseguir financiamiento estando en él, porque uno va a un banco y te dice, tienes una empresa, fantástico, muéstrame el balance, muéstrame el formulario 22 de pago de impuestos. Y uno dice como, es que estoy metido en esta cosa que se llama régimen simplificado, y te van a decir, ok, ¿ya? Entonces es difícil conseguir financiamiento una vez estando en él. Y otra cosa muy mala que tiene es que es difícil salir. Uno goza de los beneficios mientras está dentro de los márgenes para calificar como pyme, pero en el minuto en que uno gana un peso más, hay un efecto, hay un peaje para salir de este sistema. Entonces mucha gente también dice, oye, estoy justo en el margen de la UEF. Entonces, ¿para qué? Prefiero ni meterme, so pena de que me apliquen este peaje gigante. Entonces son razones por las cuales la gente no lo elige. Nuevos sistemas de tributación. En resumidas cuentas, desaparece el 14A, queda el 14B, que era el malo que no nos gustaba como regla general, salvo para pymes. Se amplía harto el margen de qué se entiende como una pyme, entonces más gente va a caber dentro de la cláusula pyme que le llaman. Y en este mundo pyme hay un menú ahora, ¿ya? Está contabilidad simplificada para el que quiera tenerlo. Después puede estar dentro del régimen pyme aún con contabilidad completa, para aquellas personas para las cuales, por ejemplo, el financiamiento bancario sea un gran tema. Y también hay un régimen de transparencia, ¿ya? Y uno puede mezclar este menú. Uno puede tener transparencia con contabilidad completa, uno puede tener transparencia con contabilidad simplificada, o uno puede tener no transparencia, y por transparencia me refiero a que las utilidades no se distribuyen todos los años, sino que uno puede elegir mantener las utilidades ahí si quiere. Entonces hay un menú que al final se transforma en varias alternativas que corresponden también como con los periodos de crecimiento de las pymes. Si uno está muy al principio, si uno ya está más grande, etc. Se ve bueno, ojalá sean capaces de publicitarnos bien en qué consiste el menú y de repente de que el servicio haga un trabajo de automatización y diga, oye, a ti del menú te conviene esto. Pero se ve provisorio. Ojalá lo sepan informar y socializar bien. Otro tipo de beneficios que se han hecho disponibles para nuestras pymes en estos últimos meses, deuda, obvio. Ya tenemos deuda, estamos nerviosos por nuestras deudas, necesitamos más deudas para seguir creciendo y sobrevivir y salir a flote. Fogaín. Mucha gente, o al menos de las emprendedoras con las que yo trabajo, me decía como, oye, ¿viste que el gobierno puso a disposición de las pymes un fondo de no sé cuántos millones de dólares? Y yo le digo, sí, pero atento, ese fondo no es dinero que el gobierno nos presta a las pymes, sino que ese fondo lo que hace es que es un fondo de garantía, ¿ya? ¿Y qué es un fondo de garantía? Básicamente uno tiene como el aval del Estado. Si uno incumple, el Estado paga. Ojalá uno no incumpla y el Estado no tenga que pagar. Pero básicamente es un fondo que tiene esa conceptualización, ¿ya? Esos son los montos en UF que se presta por tipo de empresa, microempresas, pequeñas, medianas y por cantidad de meses. ¿Y cómo se ha tramitado esto? Ustedes deberían poder acercarse a los bancos y entidades afiliadas con Corfo, que es el que maneja el Fogaín, y preguntar, decir, oiga, quiero acceso a un crédito Fogaín. Y ahí ellos en el fondo los deberían como... los deberían asesorar y por supuesto que la gracia que tienen estos créditos que tienen tasas más bajas. Superir.
La Superir es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ¿ya? No sé si ustedes, porque antes, ¿cómo no se llama Super de Quiebras ya esta cuestión? No, porque la ley de quiebras desapareció y cambió a una ley de reorganización. Y esta ley de reorganización, gracias a Dios, trajo incorporadas cláusulas para ayudar a las pymes, que no son muy conocidas, porque la ley todavía no es muy conocida, ni siquiera para las quiebras, bueno, reorganizaciones de las empresas grandes. Entonces, ¿qué está haciendo la Super? Está como concientizando al público en general acerca de cuáles son los beneficios que ofrece la ley de reorganización a las pymes, ¿ya? Una herramienta que yo encontré bacán, porque hasta yo me puse a jugar con ella, es una herramienta que se llama tenlaclara.cl, que pone a disposición la Superir, ¿ya? Que es básicamente como una plataforma súper didáctica y entretenida, donde uno puede ir calculando si uno está hasta las masas o no. O sea, básicamente le va pidiendo datos y uno va poniendo como datos del negocio en particular, y ahí te dice como, sí, estás un poco sobreendeudado, sí, estás ya como en márgenes de insolvencia. Y es súper bueno. Otra cosa que ha hecho la Superir es tener a unos asesores económicos disponibles para las pymes. Generalmente el asesor económico, que es como, ¿qué es lo que pasa? Cuando estáis muy mal, uno puede ir a la Superir y decir, quiero acogerme a cierto procedimiento. Ese procedimiento trae un asesor económico y además te da como un respiro, como que suspende todos los procesos de cobro por, no me acuerdo cuántos meses, creo que eran como 3 meses, ¿ya? Y ahí, esos 3 meses son para que uno tenga una asesoría con este asesor económico que te ayude como a salir adelante. Y ese asesor económico se está haciendo disponible para las pymes que se inscribieron en el catastro, no sé si se acuerdan, que hubieron como 3 catastros en octubre y noviembre, y creo que el último fue como a finales de noviembre, para pymes que se vieron afectadas por la contingencia. Esos asesores económicos son gratuitos para las pymes que están en esta circunstancia, pero también entiendo de que hay beneficios de precio amigo, da la contingencia para aquellas pymes que no se inscribieron en el catastro. Pero métanse en la página de la Superir, usen la herramienta tenlaclara.cl y aprovechenla. Crowdfunding. Esa cuestión, ¿qué es eso? Bueno, crowdfunding es una herramienta de financiamiento que es súper, súper, súper poderosa afuera, que básicamente se trata en que nosotros nos financiemos a nosotros. Para que ir a un banco, si yo puedo encontrar que la pyme de alguno de ustedes es una idea fantástica y yo quiero prestarles plata, ¿ya? Básicamente ese modelo de crowdfunding no funciona muy bien en Chile, o porque no se ha desarrollado muy bien en Chile, porque la ley general de banco tiene bien amarrado por las astas el mercado bancario, entonces ha sido difícil, pero no imposible, ¿ya? Por ejemplo, existe esa plataforma que se llama Chile a Fondo, www.chileafondo.cl, y están con plataformas de crowdfunding de 1 a 10 millones de pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué son? Son préstamos, no son donaciones. Y uno dice qué tasa de interés uno estaría dispuesto a pagar, y uno espera, se sienta a esperar a ver si alguien nos ayuda. Entonces, súper bueno el crowdfunding también como herramienta de financiamiento. Subsidios. Hay un subsidio que está administrado por Corfo, y creo que es el mismo también que administra Cercotec. Pueden ser distintos, pero para que se hagan una idea, son hasta 6 millones de pesos, o sea, ese es el monto, para que vean si conviene seguir explorando la posibilidad o si mejor piden eso prestado. 6 millones de pesos para invertir en asistencia técnica, inversión a capital de trabajo, y hoy por hoy está abierto para aquellos que se inscribieron en el catastro y que tengan ventas de hasta 50.000 UF, ¿ya? Y como todo en la vida, es pasando y pasando, así que viene el subsidio PAR con un cofinanciamiento, va a requerir un cofinanciamiento de nosotros de un 10%, ¿ya? Entonces ellos ponen X y nosotros tenemos que poner el 10% de eso, para que también lo tengamos en cuenta, antes de decir como, subsidio. No, también viene con un compromiso. Estos son beneficios que ha hecho disponibles como la industria privada, propiamente tal, por la buena onda. Por ejemplo, tenemos a Ernst & Young y Deloitte para asesoría contable y tributaria, que tienen un banco con 300 horas gratuitas de asesoría, ¿ya? 300 horas es bastante. Yo me imagino que con una asesoría de 1 hora por emprendedor, con alguno queda en la cabeza. Así que úsenlas, están disponibles, existe el banco, pídanlas. Asesorías de abogados. Los abogados son un poquito más coñetes, acá se nota,
que no estamos ofreciendo hora gratuita, pero hay hartos estudios de abogados que están ofreciendo descuentos considerables, 30 al 50%, por ejemplo, Total Abogados, Alster. Para aquellos que necesitan darle un boost a su marca y a su concepto, Montenegro, una empresa que hace arquitectura de marca y comunicaciones, 50% de descuento. Para los que siempre han querido invertir en tecnología, pero no se atreven o están dudosos, hay muchas aplicaciones. Microsoft Startup, ¿ya? Gratuito 1 año, más $200 en créditos para comprar cosas extra. También Pago Fácil, que parece que es una plataforma como para coordinar pago, 3 meses gratis, etc. Mutual, la Mutual. Muchas veces nosotros decimos, oye, nosotros estamos mal, nuestros empleados están peor probablemente porque tienen miedo por la empresa y por perder sus fuentes de trabajo. La Mutual está ofreciendo talleres presenciales de apoyo psicosocial para pymes. Casa W Innova, son 2 espacios de cowork. Tienen 55 espacios físicos de cowork gratuitos para quienes lo necesiten. Para quienes, no sé, perdieron sus lugares de trabajo. Hay uno de esos que está en Concepción, entiendo. Así que ahí tienen también 55 espacios físicos por si lo necesitan. Me imagino que ya conocían, pero Map City, alrededor de la Navidad, se volvió súper popular. Yo lo usé harto. Es un mapa georreferencial para pymes. Entonces yo estaba en mi barrio, quería salir a comprar regalos de Pascua, abrí el mapa y me dijo todas las pymes que estaban cerca de mi barrio y donde yo podía ir a comprar regalitos. Y súper bueno, al menos yo y todos mis amigos lo usamos, así que no crean que estos beneficios existen y nadie la usa. Mercado Libre, para todos quienes dijeron, oh, me encantaría empezar a vender por internet, pero me asusta. Mercado Libre está ofreciendo tutoriales gratuitos y programas de seguimiento de crecimiento para pymes que también la pasaron mal en la contingencia, así que aprovechen, es un buen momento. Y siempre la gente me pregunta, ustedes, abogados corporativos, ¿cómo ayudan? Además de como viniendo estas charlas y todo. Créanme que hay 2 entidades, Pro Bono y Simón de Sirene, que son 2 como entidades sin fines de lucro, que nos tienen apretados 24/7 todo el año para preparar guías de ayuda, asesorías, manuales de emprendedores, etc. Así que les aconsejo que se metan a estas 2 páginas web, en particular a la de Simón de Sirene, porque van a encontrar no solo presentaciones de PowerPoint, sino que también manuales para emprendedores y 1001 ayudas para resolver sus dudas particulares, ¿ya? Pro Bono también está con una iniciativa super power para ayuda legal en contexto de esta contingencia, así que usémoslos, ahí están. Beneficios tributarios. Ya. Estos de acá son los beneficios que se hicieron disponibles probablemente a finales de octubre. Estos fueron como los que yo llamo los beneficios inmediatos para lidiar con la contingencia. No son de muy largo plazo, pero son para lidiar con la crisis inmediata. Pérdida de existencias por faltantes de inventario, 5 meses para informarlo. ¿Ya? Nos ampliaron el plazo. Pérdida o inutilización de documentación tributaria y contable. Oye, me quemaron los libros. Se reventaron una cañería y se me mojó todo. 5 meses para informar de la pérdida, qué se te perdió, qué pudieron rescatar, qué no. Avalúo fiscal en caso de daños graves o pérdida de infraestructura. También existe un proceso para renegociar de cierta manera los avalúos, ¿ya? Lo cual es súper bueno porque todos sabemos que ahí las contribuciones llegan igual. Las solicitudes de trámites, por ejemplo, se me olvidó informar un cambio de socios o me tardé en hacer mi iniciación de actividades. Todas esas cosas deberían quedar sin multa si es que ustedes debían de realizarlas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Así que gracias ahí también por ese apoyo. Emisión de facturas de exportación. Habían ciertos contribuyentes que iban a ser obligados prontamente a emitir facturas de exportación. Vamos a postergar la entrada en vigencia de ese plan. Así que es súper bueno para quienes exportaban. Autorización de facturas electrónicas a ciertos contribuyentes no muy cumplidores. Ya hay ciertos contribuyentes que no necesariamente por mala persona, sino que de repente por desconocimiento, quedan con algunas yayitas en sus inventarios tributarios, ¿ya? Y estaban con ganas de iniciar la facturación electrónica, pero el servicio le dijo, no, tú y yo tenemos que tener una conversación. Ese proceso, gracias a Dios, se va a postergar. Nos van a autorizar desde ya a emitir la factura electrónica y que la conversación la tengamos después.
¿ya? Para quienes quieren emitir facturas electrónicas. Y se reprogramarán en forma automática todas las citaciones ante el SI. Cuando uno le llega a esa terrible carta que uno le ve el logo y uno empieza a temblar, bueno, todo ese mal momento al menos no se va a sumar con el mal momento de lo que fue el fin de año, ¿ya? Se reprograman todas las citas. Vamos ahora al proyecto de ley que yo creo que trae las medidas más power y interesantes, ¿eh? El proyecto de ley que, como les contaba, se aprobó el martes. ¿Ya? Postergación de pago del IVA. ¿De qué IVA estamos hablando? Estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre. Primera cosa. ¿Qué son esos porcentajes, María Jesús? No entiendo nada, no están explicados, no se preocupen, yo se lo explico. Acá lo que hay que ver es la facturación, tienen que ver su facturación de los 12 meses anteriores a octubre, noviembre, diciembre. Y si su facturación se pegó una baja por la contingencia, una baja de un 10 a un 30%, ustedes pueden postergar el 20% del IVA. Si se pegó una baja de un 30 a un 50, el 40. Si pegó una baja del 50 al 70 y así, ¿ya? Si les fue pésimo comparativamente y están por sobre el 70%, ustedes tienen un regalito de postergar el 75% del IVA, ¿ya? Ojo, si ustedes solo boletean y nada más que boletean, ustedes no tienen que ni siquiera meterse en estos rangos y ustedes tienen automáticamente el beneficio de un 50% de la postergación del 50% de su IVA, ¿ya? Esto, como escala de rangos, aplica para quienes facturan. Para los que solo boletean, no. Ya, María Jesús, nos contaste como el monto que vamos a poder postergar del IVA. Ahora, ¿en qué consiste esa postergación? Bueno, esa postergación consiste en 12 cuotas sin interés que se empiezan a pagar desde este mes, desde enero. ¿Ya? Entonces ese es como el super duper beneficio de la postergación del pago del IVA. Venía en el proyecto de ley original, pero no salió una escala igual para postergar la patente municipal. No es que no vayan a haber beneficios de patente municipal, pero lo que terminó saliendo es que cada municipalidad emitirá una resolución diciendo de qué beneficios van a traer. Así que métanse a las páginas de sus municipalidades, llamen a la municipalidad y pregunten qué terminaron decidiendo que iba a ser el beneficio para las pymes respecto a la patente. Anticipo devolución, otra forma de aliviarnos el bolsillo, especialmente en estos tiempos. Misma escala, ¿ya? Ustedes ven la facturación de los 12 últimos meses y empiezan a hacer el análisis de cuánta pérdida, cuánto decrecieron sus ventas. Y según eso, ustedes ven ahí qué porcentaje de devolución podrían pedir anticipadamente. Ahora, ¿cómo se determina esto? Para hacer este cálculo de qué PPE, o sea, más bien, sí, ¿qué devolución vamos a poder pedir anticipadamente? ¿Es la devolución de lo que yo ya he pagado en PPMs ese año? No. Es el PPM promedio de los últimos 2 años, ¿ya? Entonces se toman los 2 últimos años, te hacen un promedio de la devolución que tú hayas obtenido y te dan de eso un 20, un 40, un 60 o un 75%. Donaciones. Donaciones. Primera cosa, porque está como al final del artículo de ley, la donación tiene un techo. No son más de 15 millones por pyme. ¿Ya? Y, bueno, no sé, ustedes generalmente están en la vereda del receptor de la donación, entonces ustedes están contentos porque le llega la plata, pero déjenme contarles que desde la perspectiva del donante hay un análisis que hay que hacer. Yo siempre, esto es una de las cosas que más me da tristeza y me rompe el corazón en este país, tenemos más de 42 regímenes de donación distintos para distintas cosas. Entonces, cuando alguien te dice como, oye, ¿qué pasa si yo le dono a tal pyme o a tal entidad dinero? Uno tiene que empezar a pensar en cuál de los 42 regímenes de donación uno cabe. Ahora tenemos 43, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que los regímenes de donación todos tienen beneficios distintos para el que dona. Hay algunas empresas que donan, por ejemplo, y que les van a reconocer como gasto la donación. Hay otras empresas que donan y que les van a reconocer por el monto de la donación un crédito contra sus impuestos finales, etc. Ustedes hoy día no pueden llegar y donarle algo a alguien. Si ustedes le donan algo a alguien sin estar sujetos a una ley de donación especial, ustedes deberían ir a un tribunal
con un acta y hacer todo un proceso, pagar un impuesto, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es que estas leyes de donación son importantes, porque le ahorran al donante el tener que hacer todo ese proceso judicial, le ahorran el tener que pagar el impuesto a las donaciones y muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, por eso es que esto es necesario, no es como, oye, podrías haber dicho esto en un comunicado de prensa y listo. Por eso es que se tiene que hacer por ley. Entonces, este beneficio en particular es gasto para el donante, no hay trámite de insinuación de donaciones, y cuando hablo de insinuación, hablo de este trámite latero que uno tiene que hacer ante los juzgados. Pueden donar empresas aún con pérdidas. Esto es súper especial. Generalmente las empresas con pérdidas no pueden andar donando porque crean más pérdida y por supuesto que al fisco no le gusta que uno tenga más pérdidas, ¿ya? Pero ahora sí pueden donar las empresas aún con pérdidas. Muy importante, tienen que donarles empresas que no estén relacionadas con ustedes, ¿ya? O sea, no es como, oye, en vez de hacer un aumento de capital o un préstamo, mucho más fácil, dono de mi pyme 1 a mi pyme 2. No, por favor, no se puede y está expresamente previsto en la ley. Otra cosa, entiendo que las donaciones se van a hacer en una plataforma que es parecida al catastro. Supe informalmente que al parecer van a abrir un catastro nuevo para que uno pueda quedar en esta plataforma de donaciones, ¿ya? Y se hace igual que como el crowdfunding en una página web donde van a estar todas las pymes en una página web y uno va a decir, le quiero donar a esta, le quiero donar a esta, le quiero donar a esta. Interesantemente, nunca lo había visto, también hay beneficios tributarios de importación. Imagínense, nos volvamos a nuestra amiga Ladera, que nuestra amiga Ladera le quemaron su máquina para hacer helados que se compró en Argentina y está muy dolida porque se le acabó su pyme, pero si un buen samaritano va e importa de Argentina una nueva máquina, esa importación no tiene impuestos, en la medida en que esa máquina se done después. ¿Ya? Entonces eso es también un bonito beneficio que no es muy típico. Y, bueno, últimas palabras, espero no haberlos lateado mucho. Yo sé que muchos de estos temas son como ir al dentista, necesarios, pero incómodos. Por supuesto que quedamos disponibles ahora, nos quedan 15 minutos para que podamos preparar y enviar todas las preguntas que queramos, que voy a tratar de todo corazón de respondérselas también lo mejor que pueda. Y a mí esta frase, así como en términos de emprendimiento, me gusta mucho, porque es como bipolar, ¿ya? Es una frase bipolar. No es que yo sea bipolar, pero, y no tengo nada contra la gente bipolar, pero me gusta porque muestra que el emprendimiento es un camino que tiene mucha satisfacción, pero que también tiene momentos de dolor y incomodidad. Y dice, se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta, o sea, celebren hasta el pequeño logro, pero a continuación dense cuenta que cada meta es otro pequeño paso, ¿ya? Eso, querido, muchas gracias por la invitación. Feliz de haber podido pasar esta mañana con ustedes como solidarizante del emprendimiento chileno. Y bueno, acá tenemos a los selectos valientes de Chile, así que para adelante nomás y aquí estamos para lo que necesiten. Eso. No solo extremadamente clara y entretenida, yo soy casada con un abogado, me encantaría que él hablara así también. No solo muy clara, sino que además en tiempo perfecto tenemos espacio para contestar sus preguntas. Sebastián y María José han estado recibiéndolas y han seleccionado aquellas que engloban mejor todas sus dudas y de ahí nos vamos al break, que también va a ser muy cortito, para seguir con la jornada. Así es que, preguntas. Hola, muchas gracias por la participación. Nos llegaron muchas preguntas al WhatsApp. Muy tecnológico todo esto. Y lamentablemente no vamos a poder contestarlas todas. Nos llegaron muchas preguntas bien individuales, bien particulares. Vamos a contestar las preguntas más generales también en virtud del tiempo. Pero los dejo invitados que las preguntas que no podamos contestar hoy día, está la página de Mi Pyme Cumple. La página de Mi Pyme Cumple, ustedes pueden ingresar todas las preguntas que tengan, ya sea materia tributaria, materia de derecho de la empresa, marcas, patentes y de derecho laboral, y nosotros las podemos responder por un abogado especializado en el tema dentro de 48 horas, ¿ya? Así que no teman, si no podemos contestar hoy día, existe la oportunidad para que ustedes puedan
levantar su duda, y también el programa del Comercio Se Levanta ofrece asesoría jurídica gratuita, así que si ustedes se dieron cuenta de que tienen un problema que necesitan resolver por esto, también pueden acercarse porque la CNC les ofrece ese apoyo, ¿ya? La primera pregunta, bastante general y buena que nos llegó, dice: actualmente, bajo las condiciones que se encuentra el país y el comercio en general, ¿de qué manera las SPA se pueden ver beneficiadas tanto como por el gobierno como por el Servicio de Impuestos Internos? Que es una bonita pregunta porque es como de política pública. Yo echo mucho de menos que nos den un beneficio tributario en serio a las pymes, que nos rebajen la tasa impositiva. Porque como buen emprendedor ustedes sabrán de que no solamente hay mucho amor en nuestro trabajo, sino que también hay un riesgo bien alto, asumido, y yo creo que deberíamos tener un beneficio proporcional al riesgo asumido y a lo que contribuimos para el crecimiento país. Yo viví en Estados Unidos casi 3 años y allá había un régimen tributario particular, que era el Qualified Small Business, que tenían tasas tributarias preferentes, más allá de todas las facilidades que nos puedan dar para llevar contabilidad más fácil, más allá de todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que, así como política pública, me gustarían tasas más bajas, de verdad, ¿ya? Porque esto de vamos a eximirlos del impuesto de primera categoría, so what, igual terminamos pagando la tasa final, que es bastante alta. Y ¿qué otra cosa he hecho de menos? Me gustaría que existiera un sistema de tributación en base a márgenes. Siento que todavía el sistema tributario es sumamente difícil, hasta para mí, que soy tributarista, como en la práctica. Y me gustaría que me dijeran, oye, si tú te dedicas a prestar servicios profesionales, tú quieres ganar un margen de un 10%, te voy a aplicar impuestos sobre ese margen del día asumido. Y si me lo queréis pelear, peleámelo fundamentadamente y que está abierta la puerta. Pero sí, la tributación sobre márgenes me parece que es un proyecto que nos ha tocado y que podrían fácilmente levantar con la información que hoy día tiene el Servicio de Impuesto Interno. Perfecto. La otra pregunta dice: si las pymes no vendieron en octubre y sus ventas decrecieron en noviembre y en diciembre, y la incertidumbre no le ha permitido recuperar sus niveles de venta, ¿la cuota de ese IVA postergable no es contraproducente para su liquidez del 2020? Ya, entonces tuvieron muy malos márgenes octubre, noviembre, diciembre, y nos van a comparar eso con los 12 meses anteriores, que probablemente va a haber como un traslape. Y claro, o sea, si es que logramos acceder al beneficio, la primera cuota se empieza a pagar en enero de cabeza, y de ahí en 12 cuotas sin interés. ¿Podría haber habido un beneficio mejor? Probablemente, pero es lo que hay. Quizá, no sé si estoy respondiendo muy bien. Bueno, son 3 meses nomás también, o sea, el perdonazo viene por 3 meses, y esos 3 meses se pueden pagar hasta en 12 cuotas partiendo en enero. No es muy amable, pero tampoco es tan malo. Respecto, parecido a ese tema, me preguntan, ¿qué trámite hay que hacer para pedir la rebaja de contribución? Y si el trámite de postergación del IVA se hace en la tesorería o en el Servicio de Impuesto Interno. El trámite de la postergación del IVA, entiendo que van a abrir un plazo que, si no me equivoco, es como hasta el 14 de febrero, por ahí, para que uno pueda, en el mismo portal de Servicio de Impuestos Internos, informar que uno se quiere acoger a este proceso de postergación del IVA y explicar un poco por qué uno cree que cumple con las circunstancias y en qué margen quedó porcentual. Entonces, eso es una cosa que entiendo que se hace en el Servicio de Impuestos Internos, en línea. Estén atentos a sus mails, los que tienen inscritos en el servicio, para ver si les llega un correo electrónico, y si no, métanse a la página. ¿Está llegando? Buenísimo. Buenísimo. Ah, y ¿ya? ¡Oh, qué fantástico! Un manjar. Y en 8 días hábiles te depositan la plata del PPM. Una maravilla, así de fácil. Y no hay que darlo por sentado. Yo, viviendo en Estados Unidos, tuve que sufrir en carne propia lo que era preparar la declaración de renta uno mismo de cero, en como 5 páginas de formulario. Acá por lo menos el servicio está avanzado en términos de data y te hace una propuesta. Allá ni siquiera. Así que bien ahí, Servicio de Impuestos Internos. Camiseteado.
Y lo de las contribuciones, desconozco, les aconsejo llamar a su municipalidad respectiva para ver cómo se renegocian los avalúos, porque eso es como... lo de las patentes, perdón, lo de las patentes, lamentablemente, y contrario a lo que todos queríamos, quedó entregado a la discrecionalidad de cada municipalidad. Entonces, yo creo que ahí va a haber que llamar a cada municipalidad y preguntarle qué resolución, porque ese es como el vehículo jurídico, qué resolución sacó su municipalidad respecto a la postergación de la patente. La otra pregunta dice, si 14B paga 27% de impuestos y se aprovecha solo el 65%, ¿por qué la mayoría de las empresas optaron por este régimen? ¿Qué detalle o ventaja implícita existe? Ya, vamos por las buenas noticias primero. La buena noticia es que mantiene el sistema que toda la vida habíamos tenido, que es que uno tributa en la medida en que la plata le llega al bolsillo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? De que uno tributa cuando tiene su pyme una vez que uno retira utilidades de su pyme. Entonces, por el lado bueno, el 14B tiene eso, que todavía funciona en base a los retiros que yo haga, ¿ya? ¿Y por qué es bueno esto? Porque si yo decido que en 5 años yo no voy a retirar plata, el beneficio financiero es que esa plata la puedo usar para otras cosas. Si yo me necesito comprar una segunda máquina de helados porque crecí muchísimo, yo puedo usar la plata que tengo dentro de la sociedad para comprar la segunda máquina de helado. No tengo que capitalizar más la empresa, no tengo que pedirle un préstamo al banco, ¿ya? Entonces ese es como el beneficio económico que tiene el que yo tribute cuando me llega la plata al bolsillo. Porque mientras no me llega la plata al bolsillo, yo puedo invertirla en otras cosas, ¿ya? Mientras que el 14A y el 14 TER te distribuyen todos los años. Todos los años, a tu base imponible, a la vena, paga mi impuesto, ¿ya? Mientras que en el otro yo decido postergar la tributación. Entonces, mucha gente elige este sistema para poder reinvertir sus utilidades. Son generalmente industrias que tienen márgenes altos y que tienen grandes como inversiones en activos, entonces prefieren dejar la plata dentro e invertirla, como financiarse con su propia plata, en vez de ir a pedirle plata a un banco o seguir capitalizando. ¿Por qué otra razón mucha gente no se cambió al 14A, que suena más amoroso? Porque muchas veces la gente tenía inversiones en capas, ¿ya? Y acordémonos que para estar en el 14A necesitamos una sociedad sin nada abajo y que arriba solo hayan personas naturales. Y esa figura jurídica no se daba siempre, ¿ya? Muchas pymes quedaron fuera porque tenían a un inversionista que les ponía capital a través de una sociedad, por ejemplo. Y otra razón, yo creo que la principal de por qué la gente no se movió, por desconocimiento y porque el B era el sistema por defecto. Uno tenía que moverse a la o al 14 TER. También nos llegaron preguntas sobre el pacto de accionista y dice, ¿cómo y dónde se formaliza? ¿Se puede hacer en empresa por un día? Es interesante el tema de la formalización. La verdad es que podría tener sus solas firmas y ya sería un documento entre partes, es un documento privado, no necesita per se ser notariado, ni mucho menos, ¿ya? Pero siempre recomendamos, para que el otro socio después nos haga el loco, como yo nunca firmé eso, él falsificó mi firma. Recomendamos que para que eso no pase, igual uno vaya a un notario, ¿ya? Y le pida al notario que les legalice la firma. Eso es algo súper barato, no me acuerdo cuánto son, pero son como 3 lucas por firma, entonces no es, no tiene tiempo para hacerse, y quedan con un documento que tiene fecha cierta y en el cual después su socio no puede hacerse el tonto y decir, oh, yo nunca firmé eso. Entonces, eso yo lo recomiendo como proceso de formalización, que es barato, que es efectivo, pero no hay más formalización que eso. O sea, es un pacto entre particulares. ¿Y una SPA es lo mismo que una sociedad anónima cerrada? Sí, son lo mismo en la mayoría de las cosas, salvo que en las sociedades anónimas, y como conversábamos, nos tienen mucho más apretados por el lado de la administración, ¿ya? Entonces, generalmente, uno tiene más flexibilidad dentro de una SPA para poner las cláusulas de administración que uno prefiera, en los tiempos que prefiera, etc. Y de administración no solamente en el contexto de la administración del día a día, sino que también la administración en un contexto de quiebra, reorganización. Las sociedades anónimas tienen inspectores de cuentas y cosas como súper reguladas cuando empieza a quedar la fregada,
que uno en una SPA puede decir, oye, vamos los dos donde Marcos, que es nuestro amigo en común, y que Marcos se encargue de ver cómo funciona esta empresa en un contexto de insolvencia. Entonces, más flexible. Y la última pregunta, ¿la plataforma Empresa en un Día sirve para crear todo tipo de sociedades? Entiendo que funciona para absolutamente todo, y no solamente crear, sino que también modificar, fusionar, dividir, y las cosas más fantásticas que se puedan imaginar. Así que sí, recomiendo jugar con la plataforma. Es súper chora, pero de nuevo, se vuelve mucho más difícil cuando uno tiene que modificar una sociedad de responsabilidad limitada haciendo todo el proceso de nuevo. Por ejemplo, si uno quiere ceder una participación de un 1% de una sociedad de responsabilidad limitada, tendrías que meterte de nuevo a Empresas en un Día y hacer todo el papeleo de nuevo. Más fácil, obvio, porque es como en línea, pero sigue siendo tramitoso.